Yo me merecía un accidente de descompresión. No, ¿qué va? Si mi computadora me estaba diciendo que estaba dentro de los límites de no descompresión. Hola a toda la comunidad de buzos y amigos de Panamá Dive Adventure. Te habla Álvaro Silva. Hoy vamos a estar hablando de lo injusto que puede ser un accidente de descompresión o lo inmerecido que puede ser un accidente de descompresión. Pero antes de continuar con todo este cuento y todo este desarrollo de la parte fisiológica del buceo, si te gusta el video, regálame un like, suscríbete al canal y dale a la campanita. Bueno, antes de comenzar con este cuento, los quiero actualizar un poquito con el centro de buceo. Ya inauguramos el restaurante. La comida está riquísima. Simplemente los espero para que vayamos a comer. Ok, ahora sí. Vamos a hablar del accidente de descompresión. ¿Qué pasa cuando estoy dentro de los límites de no descompresión? Es decir, dentro de la curva de seguridad y algo sale mal. ¿Qué pasó ahí? No me lo merecía. Yo lo hice todo bien. Yo venía perfecto en mi inmersión y lamentándolo mucho, algo pasó. Hablar del accidente de descompresión, ya todos los seguidores del canal, todos los que son buzos certificados saben qué es. Hagamos una breve introducción muy rapidita. Es cuando estamos respirando los gases que nos llevan al fondo del mar, ya sea nitrox o aire, y el nitrógeno que está contenido en esta mezcla, producto de la presión, empieza a disolverse en la sangre a través de la respiración y por el aparato circulatorio. Entonces todo este nitrógeno llega a los distintos tejidos del cuerpo. Unos se saturan rápido, unos un poco menos rápido y otros son muy lentos. Y el tema es a la hora de subir, para darle chance al cuerpo que vaya eliminando ese nitrógeno que se acumuló a lo largo de la inmersión y lleguemos sanos y salvos a la superficie. Y así el buceo es divertido y lo que haya ocurrido bajo el agua pues queda o en las fotos, en el video o aquí en la memoria. Cuando estamos hablando de un posible accidente de descompresión, hay que tomar en cuenta que hay varios factores que hay que tomar en consideración. Antes de hablar de estos factores, hablemos un poco de las computadoras y cómo está estructurado el buceo hoy en día. En los cursos de buceo te enseñan a manejar las tablas, te dicen cuáles son los límites de no descompresión, cuánto es el tiempo de permanencia máxima a distintas profundidades, y en el momento que agarras una computadora, ya todo está matemáticamente calculado allí por una serie de algoritmos que están incluidos en su programación, y a medida que tú vas buceando siempre te está dando un numerito que te dice cuánto tiempo puedes estar a esa profundidad. Básicamente las computadoras toman dos factores para poder hacer sus cálculos y decirte cuánto tiempo puedes estar, cuándo debes subir, además de otra información extra que ellas pueden tener por ahí como la hora, la temperatura y pare usted de contar. Pero básicamente lo único que ellas cuantifican es a qué profundidad estuviste y qué tiempo permanece para a partir de allí sacar sus cálculos y decirte cuándo debes subir. Sin embargo, hoy te voy a hablar de 4 factores predisponentes para el accidente de descompresión que la computadora no puede tomar en cuenta. Todavía la tecnología no ha llegado allí. Es decir, el esfuerzo físico como en primera instancia, la temperatura como segundo punto, tercero, la deshidratación y cuarto, el foramen oval permeable. Ok, vamos a hablar primero del esfuerzo físico. Cuando los buzos están descendiendo y dependiendo del objetivo de la inmersión, sobre todo buzos que se dedican al buceo comercial, valga la redundancia, tienen que hacer esfuerzo físico bajo el agua. En el campo del buceo comercial se rigen por las tablas de la Marina Norteamericana, en el mundo del buceo deportivo
por lo que indiquen las computadoras de buceo o algunos planificadores de inmersión, dependiendo de la agencia. Pero el caso es que hacer demasiado esfuerzo físico bajo el agua, así sea peleando con una corriente, el ritmo cardíaco se va a incrementar, por lo tanto tu tasa respiratoria también va a aumentar y la disolución del nitrógeno en los tejidos del cuerpo va a ser mucho mayor. ¿Eso lo sabe la computadora? No, no tiene manera de saber exactamente qué tanto fue el esfuerzo físico, sobre todo por el tema de los latidos del corazón. La computadora sí puede saber, si tienes un transmisor inalámbrico, cómo estás respirando, pero ella simplemente te va a decir cuántos litros por minuto fue el averaje que tuviste en la inmersión, pero no está entrando en la ecuación. Hay algunas máquinas que sí tratan de modificarlo, ponerlo un poquitico más conservador, sin embargo no es determinante y no se considera que está bien cuantificado. El hecho de que tengas que hacer esfuerzo físico es el equivalente a batir una Coca-Cola, es decir, que el corazón se va a acelerar de manera fuerte, la sangre va a circular, estimula la disolución de los gases en el cuerpo y ese parámetro pues ya no está. Y el problema es cuando vayamos a subir, que se está confiando que la computadora está dando los valores ideales y no es así. El tema también con el accidente de descompresión es que sus signos o síntomas pueden aparecer hasta 48 horas después. Hay casos que han aparecido un poquito más allá, son casos excepcionales, pero la computadora no mide ese tipo de parámetros. Otra lista que está fuera, obviamente, es la temperatura. Y la temperatura podemos hablar dos factores. Uno, estar pasando frío y al estar en esa condición el corazón se acelera, pero también hay una vasoconstricción periférica. Se pudiera pensar que hay una disminución en la disminución de la disolución del nitrógeno en el cuerpo. Esa vasoconstricción impidió que ese nitrógeno entrara de una manera brusca o exagerada. Pero entonces, ¿qué pasa con los latidos del corazón? Tampoco la computadora puede cuantificar eso. Vámonos al lado contrario. Alguien se equipó con un traje demasiado grueso, a lo mejor pensaba que con eso iba a estar bien y empieza a pasar calor bajo el agua. Todo lo contrario, iba a haber una vasodilatación y sí va a haber un incremento de la disolución de nitrógeno en los tejidos del cuerpo. Es decir, que por un lado estamos perjudicados y por el otro también. Y los dos extremos en exceso son dañinos. ¿Qué pasa ahí? La computadora tampoco toma eso en consideración porque no lleva un termómetro dentro de nuestro organismo para que esos números estén dentro de la realidad. Porque al fin y al cabo los algoritmos que están metidos en la computadora lo que hacen es sacar unos escenarios matemáticos para ver si se acondiciona al perfil de buceo. Pero estas aristas o estos factores predisponentes para el accidente de descompresión no los toma en consideración y muchas veces ocurren accidentes que la persona cree que el detalle fue muy injusto, pero hubo factores externos que estaban entrando en juego. Entonces ya esa parte pues me lo pone mucho más complicado, ¿ok? Y si podemos empezar a buscar algún tipo de soluciones, entonces habría que mejorar la condición física, buscar una mejor condición térmica y también dependiendo de la condición física, en qué buena condición física estoy yo y si esos factores me afectan sí o no, y eso varía de un individuo a otro. La tolerancia térmica también varía de una persona a otra. Entonces la computadora tampoco es capaz de saber porque tiene un algoritmo único para ver si, por ejemplo, estos dos factores los pudiera tomar en consideración. El tercer factor que te hablé, la deshidratación, también tiene una condición que es totalmente negativa. Una deshidratación también trae como consecuencia una vasoconstricción. Debemos estar hidratados de manera adecuada para que nuestro organismo esté a tono en todo momento. El estar deshidratado sí va a perjudicar el perfil de buceo y la computadora tampoco sabe qué tanta agua tomaste. Y por último, el último factor del que te voy a hablar hoy es del
foramen oval permeable. Aproximadamente de cada 10 personas, 4 tienen esa perforación en el corazón. Es algo cuando el bebé se está formando dentro de la matriz de la mamá, que tiene una permeabilidad en la parte superior del corazón, en ambas cavidades, tanto por donde entra la sangre limpia en oxígeno como la que viene saliendo rica en dióxido de carbono. Entonces ahí esa sangre se mezcla. Y si llegara a ocurrir el caso de que el bebé nace y eso no se cierra, que es lo que normalmente ocurre, que sí se cierra, entonces no hay una patología como tal de que alguien tenga el foramen oval abierto y presente algún tipo de síntomas. Simplemente puede vivir con eso, pero a la hora de ir al agua, entonces sí pudiera convertirse en un factor de riesgo cuando hay una buena colección de microburbujas dentro del torrente sanguíneo que quedan en un círculo cerrado y nunca van a llegar a salir de la sangre y pudieran generar un accidente de descompresión. Ese sería mucho más inexplicable para la computadora porque ella tampoco puede saber si esa persona tiene el foramen oval abierto o cerrado. Entonces, ninguno de estos 4 factores predisponentes la computadora los puede medir. ¿Qué te voy a recomendar y qué es lo que hago yo con todos los buzos que les doy clase y sé que van a trabajar en operaciones de buceo o son buzos extremos que siempre están en algunas condiciones difíciles? Que evalúen 3 factores a la hora de llegar a la parada de seguridad, porque estamos hablando en un ámbito de buceos de no descompresión. Si estuviéramos hablando en ámbitos con descompresión, pienso que esto también aplica. Y estos 3 factores son los siguientes. Y son 3 preguntas. La primera, ¿llegué con el corazón acelerado a la parada de seguridad? ¿Sí o no? ¿Llegué con el ritmo respiratorio acelerado a la parada? ¿Sí o no? ¿O llegué con dolor de cabeza a la parada de seguridad? ¿Sí o no? Si ya yo estoy llegando con todos estos factores a la parada de seguridad, algo ocurrió allá abajo que me sacó de ritmo y la computadora no lo está midiendo. Al llegar a la parada de seguridad y tengo el corazón acelerado, entonces ya la parada de seguridad no se convierte en una parada, como lo dice, de seguridad. Se convierte en una parada de descompresión porque la computadora no te está cuantificando eso. Pasaron los 3 minutos de la parada a los 5 metros de profundidad. Esta es la señal que a 5 me quedo 3. No, quédate más. Trata de quedarte alrededor de 10 minutos o lo mejor que puedas descomprimir, porque te fuiste de los parámetros calculados por la computadora. El siguiente punto, llegaste con la respiración acelerada. Si estás llegando con la respiración acelerada, entonces es un combo con el que vienes ahí, porque si ella se aceleró, el corazón también. Entonces trata de que estos valores se nivelen antes de salir a la superficie. Y ese ascenso, cuando estés en la parada de seguridad hasta la superficie, hazlo lo más lento posible, que dure 1, 2 minutos, no hay prisa. Por supuesto, teniendo en consideración que debes tener gases para poder hacer esta parada tan extensa. Y lo otro es que si llegas con dolor de cabeza a la parada de seguridad, ya vienes cargado de dióxido de carbono, ya te ganaste una intoxicación por este gas, es decir, te compraste todos los tickets para una hipercapnia y eso también es un factor predisponente para el accidente de descompresión, además de lo incómodo que es ese dolor de cabeza, sobre todo que cuando uno llega a la superficie eso se intensifica y no queremos que eso sea así. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llegues a la parada, empieza a respirar suave, exhalaciones completas, que no dejes nada en los pulmones o que la percepción sea que vaciaste tus pulmones, hasta que sientas que todo trata de volver a la normalidad. Eso se lo digo yo a todos mis buzos, sobre todo a los que hacen trabajos en las piscifactorías. Son trabajos con muchísimo esfuerzo y si llegas arriba con dolor de cabeza, entonces ponte a respirar oxígeno porque se presentaron una serie de factores que la computadora no cuantificó. Independientemente de que haya sido un buceo cuadrado, tampoco está cuantificado
en el límite de no descompresión. Y si le damos chance al cuerpo con una parada mucho más larga, que todos sus valores se estabilicen, estamos minimizando un posible problema que pudiera aflorar horas después. Entonces, repito, como recomendación, evalúa estas 3 preguntas que te dije: el corazón, la respiración y si hay dolor de cabeza. Y lo ideal es salir siempre sin ninguna de las 3. Y bueno, ya con esto termina esta historia del accidente de descompresión. Espero que el video te haya sido de utilidad. Compártelo. Coméntame cómo te ha ido en tus inmersiones, si has salido muchas veces con dolor de cabeza. Ya sabes que te tienes que parar y darle chance a que el cuerpo se nivele. Y bueno, ya con esto me despido diciéndote que pidiéndote que si el video te gustó, me regales un like, te suscribas al canal y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video.